yo voy a hablar de la inteligencia artificial, que ya, como ha dicho el doctor Lorenzo, es un campo cada vez de más importancia, y vamos a intentar no que seamos unos expertos en inteligencia artificial, ni que tengamos más inteligencia de la normal, pero que vayamos empezando a comprender cuál va a ser su uso y qué cosas nos vamos a ir encontrando con el tiempo y qué cosas le vayamos a poder ir pidiendo a esta. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial hay muchas definiciones, que si es la ciencia y la ingeniería de la fabricación de máquinas inteligentes, la capacidad de las computadoras para imitar funciones, etcétera. Hay muchas definiciones, pero realmente, y a modo de resumen, podríamos decir que la inteligencia artificial es un campo de estudio que se enfoca en crear sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Se trata, pues, de máquinas que están diseñadas para razonar, aprender, realizar acciones y resolver problemas, fundamentalmente. ¿Y existe en la inteligencia artificial alguna diferencia con los sistemas informáticos al uso? Pues sí, la verdad es que un programa informático realmente es únicamente una máquina que no piensa, que simplemente realiza acciones para las que ha sido programado y va a responder órdenes. Si sucede esto, haz esto. Si te vas por este camino, te tienes que torcer a la izquierda, pero si te vas por el otro, te tienes... realmente no hay más que una orden y una acción posterior. Y sin embargo, la inteligencia artificial no va a recibir órdenes, sino que recoge datos y aporta una solución. Esa es la diferencia que muchas veces nos resulta difícil de comprender. Y así, fundamentalmente, nos vamos a distinguir dos conceptos, uno el de aprendizaje automático y otro que va a ser el de aprendizaje profundo. El aprendizaje automático se trata de una subdisciplina de la inteligencia artificial que lo que se centra es en desarrollar algoritmos y modelos que permiten a las máquinas aprender y mejorar su rendimiento a través de la experiencia sin ser programadas explícitamente. Vemos aquí una forma con un árbol de decisión en la que la decisión es si coger el coche o no, y depende de cómo esté el tiempo, de si va a llover, si no va a llover. Hay una serie de decisiones que la máquina va eligiendo y al final elige si tiene que coger el coche o no. Pues bien, hay otro sistema de aprendizaje, que es el aprendizaje profundo, que este ya sí se va pareciendo más realmente a lo que es una inteligencia de verdad, en la que el aprendizaje automático que veíamos antes va entrenando a un ordenador para que pueda realizar tareas de forma similar a la que realizamos los seres humanos. Entonces, en lugar de organizar datos para que se ejecuten a través de una serie de ecuaciones matemáticas definidas, el aprendizaje profundo lo que hace es que configura parámetros básicos acerca de los datos y prepara a la computadora para que vaya ella aprendiendo por su propia cuenta y va reconociendo patrones mediante el uso de muchas capas de procesamiento. Ven ustedes cómo la imagen esta de al lado del coche, la de la central, ya es mucho más compleja que la que veíamos antes, que era simplemente un árbol de decisión, ¿vale? Y va a haber también una diferencia fundamental entre estos dos tipos de aprendizaje automático o aprendizaje profundo. ¿Y cuál va a ser la diferencia? La principal es la capacidad de acción o nivel de autonomía de esta tecnología. Así pues, en el caso del aprendizaje automático, cuando hay un algoritmo, una toma de decisiones que devuelve una predicción que va a ser inexacta, entonces el ingeniero que está trabajando con la máquina esta debe intervenir y hacer ajustes, mientras que en el modelo de aprendizaje profundo él mismo puede conseguir aprender a través de su propio método de computación y no va a necesitar de la intervención humana. Esa es una diferencia fundamental que lo hace mucho más complejo y que nos pone más en peligro a los humanos, claro. ¿Y cuáles son las aplicaciones de la inteligencia artificial? Pues para todo, y cada vez se va a utilizar para más cosas. Entonces, la inteligencia artificial se va a poder, la vemos en asistentes personales, en cosas del clima, en cosas de agrícolas, en sanidad, en educación, en todo. Y realmente, ¿qué es lo que está queriendo decir esto? En que se va a utilizar y se está utilizando en lo que hace falta el manejo de muchos datos
para que se puedan manejar, ¿vale? Hasta ahora realmente no había sido posible, porque si ven ustedes aquí las máquinas que utilizaba IBM en los años 50 eran unas máquinas muy grandes, muy costosas, con muy poca capacidad de almacenamiento, mientras que ahora en un simple teléfono móvil tenemos una capacidad de almacenamiento increíble y a una velocidad y que además cuesta infinitamente más barato. Esto, la capacidad de las máquinas de abaratarse, de ser más complejas, de tener más almacenamiento para que podamos tener muchos más datos que ir comparando y que sirvan para averiguar cosas, eso unido a lo que ven en la derecha, que es la velocidad de procesamiento. Ven ustedes cómo antes era muy, bueno, todos recordarán ustedes cuando tenían un ordenador de esos de 64K, eso era lento, y ahora cualquier teléfono móvil es capaz de ponerte en una situación, si te funciona Vodafone, bien, pero de hacer las cosas con mucha rapidez. Por tanto, la capacidad de almacenamiento más la velocidad de manejo de datos es la que está permitiendo que la inteligencia artificial vaya a poderse aplicar en todas estas cosas. Porque inteligencia artificial, ya se hablaba de inteligencia artificial hace muchos años, es ahora con esta consecución de rapidez, de máquinas y facilidad con la que se están pudiendo manejar tantos datos y se están haciendo todo lo que es la ciencia del Big Data, ¿vale? ¿Y qué aplicaciones puede tener en medicina? En medicina hay unas aplicaciones que ya en la actualidad, en el presente, se está pudiendo hacer, que son, por ejemplo, a nivel de salud pública, la identificación de brotes, el rastreo de contactos. Esto ha tenido una importancia fundamental en la pandemia COVID. La inteligencia artificial se ha utilizado con mucho éxito para muchas cosas. Y luego también nosotros también en medicina, partes más importantes van siendo, por ejemplo, el análisis de imagen, también en los ensayos clínicos, que ya antes se ha hablado de los ensayos clínicos. Una de las cosas en las que hemos visto en la charla anterior es que se tarda mucho tiempo, hay muchas moléculas que se van a ir trabajando sobre ellas. Bueno, pues bien, con la inteligencia artificial se está pudiendo hacer un apoyo a los ensayos clínicos, al diseño, se van a poder hacer más rápidas, elegir moléculas mejor. ¿Por qué? Porque va a haber un manejo de datos muy potente, con muchos datos a la vez, y todo eso va a facilitar el que los ensayos clínicos puedan ir de una forma más rápida y se puedan conseguir resultados con mayor rapidez. También hay otro asunto que también nos interesa, que es la recuperación de información médica, que eso también, con el manejo de todos los datos, las historias clínicas que son electrónicas y todo eso, ya está existiendo una aplicabilidad en el presente, ¿vale? Y luego también para organización operativa, para lo que son programación de quirófanos, etcétera, ya se están utilizando también programas de inteligencia artificial que facilitan una mejor gestión de esto. Pero también vamos viendo aplicaciones que ya son de futuro, y aplicaciones que son de futuro puede ser que yo me siente con ustedes a charlar y mientras estamos en la consulta, y en vez de tener un residente allí como un esclavo escribiendo en el ordenador la historia, pues sea el programa el que cuando terminemos de charlar, él le dé a ustedes un informe, porque haya recompilado todo lo que nosotros hemos hablado y lo haya escrito y se lo demos a ustedes en forma de informe final. Y los pilotos utilizan también lo que son los simuladores de vuelo. Pues bueno, pues también se están empezando a crear simuladores de vuelo, pero para médicos, para que se ensayen en cosas que son raras, poco frecuentes, que estén por ahí, etcétera. Todo eso es lo que va a ir viniendo en breve. Pero bueno, eso sería la aplicación que está en medicina. ¿Cuál sería la aplicación en hematología? Pues en hematología hay algunas aplicaciones que ya se están utilizando y que van a ser muy importantes y probablemente que estén dando mejores resultados que incluso
lo que estábamos haciendo hasta ahora. Hay los estudios morfológicos, por ejemplo, no es lo mismo el tener que aprender a mirar al microscopio una vez y otro día y otro día y otro día, que una máquina de esta que tú le metes 500, 600, 1000, 3000, infinidad de datos, de imágenes, y ella luego lo compara muy rápidamente, el programa lo compara muy rápidamente y puede llegar a hacer diagnósticos y clasificaciones de, por ejemplo, una leucemia o una célula linfomatosa de una forma mucho más rápida y probablemente mucho más eficiente que un médico mirando al microscopio. Es más romántico un médico mirando al microscopio, pero bueno, cuando uno está enfermo lo que quiere es que le den el diagnóstico rápido y correcto. Lo mismo con la citometría de flujo, que es otra técnica que utilizamos, que en vez de morfología pues hacen eso y analiza imágenes y analiza también la capacidad de los valores de expresión de las células. Ahí utilizan tanto aprendizaje profundo como aprendizaje automático. Y bueno, y yo ya con lo de la genética ya no es para menos, porque la genética, yo en mis tiempos de residente decía, ir recortando mosquitas, ¿no? Pues recortando moscas para cuando tú ibas a hacer un cariotipo, eso era una cosa tediosa, era un poco a ojo ahí, recortaba los cromosomas, después los colocaba, después uno te decía, este es un cromosoma 7, y otro te decía, no, este es un cromosoma 4. Y decía tú, ¿y por qué no es un cromosoma 6? Y cada uno tenía una opinión de qué tipo de cromosoma es. Luego han ido apareciendo aparatos y entonces toda la clasificación genética, esta de los cariotipos y todo eso, pues no solo va a ir siendo mejor, sino que además en el momento en que se van mirando una vez y otra vez y otra vez, se van corrigiendo, el sistema va mejorando. El sistema va mejorando y todo esto es trabajo tedioso, trabajo difícil, trabajo que la máquina al final lo hace mucho mejor y con la experiencia de muchos trabajos y de muchas horas, que no es a lo mejor la experiencia que tú tienes solo en tu centro. Ya luego en el diagnóstico molecular, pues todavía más que en el diagnóstico genético, también se están aplicando ahí y bueno, todo eso va a servir incluso para tener mayor capacidad de descubrir, por ejemplo, medicamentos, o hacer estudios muy amplios, que van a facilitar la aparición de sistemas de tipo pronóstico que nos van a ir mejorando lo que va a ser la actividad nuestra. Y luego el de las imágenes médicas, que este ya sí se está empezando a aplicar y lo vemos un poco más de cerca, en el que bien o por sistemas de aprendizaje automático, de aprendizaje más profundo, cuál es la enfermedad que está teniendo. Aquí realmente, cuando hace sistemas de aprendizaje que son aprendizajes automáticos, se eligen formas, ven ustedes ahí en la parte superior, en la que la forma, la textura, lo que es el sistema experto, que pueden ir corrigiendo y tal, y al final se da un diagnóstico. Todo eso tiene una parte importante para decidir si, por ejemplo, una lesión que estoy viendo en una radiografía es benigna o es maligna. Pero luego, cuando se aplican sistemas de aprendizaje profundo, ven ustedes ahí abajo, se van haciendo capas, se está utilizando una cosa que se llama la radiómica, que es la utilización de datos, de muchos datos, y en radiología. Entonces, lo que el radiólogo no ve, la máquina lo está viendo porque separa, es como si separara en muchas líneas, en muchas capas, y va tomando, no le importa ni en qué sitio está, sí, tiene que saber si está en el pulmón o está en el riñón, pero que lo que va a hacer es utilizar datos y dependiendo de esos datos que esté alterado, al final va a tener una conclusión y va a decir con bastante mejor, dependiendo del programa, pero con bastante mejor
exactitud si eso es una cosa que es maligna o benigna. Y además es mucho tiempo, no tiene vacaciones. El radiólogo, ven ustedes que ahora, por ejemplo, hay muchas veces que te hacen el TAC, pero después te tardan mucho en informártelo, y es porque hay sobresaturación de trabajo, y el trabajo de, pues los radiólogos, muchas máquinas van a empezar a sustituir. Y luego, por ejemplo, ven ustedes aquí en el PET, que ven unas manchas negras. Eso es lo que vemos ahora en el PET, y cuando se aplica inteligencia artificial, ya el PET está dando unas zonas verdes y unas zonas rojas. Las zonas rojas, lo que te están diciendo, lo que es sospechoso, porque en lo negro todo es negro. Y entonces, pero en el otro sitio te está diciendo que la parte verde es normal y la otra parte. Eso tiene una trascendencia. Nosotros nos volvemos locos cuando estamos y vemos un pez, y vamos, porque como nada más que tenga un trocito negro, pues decimos lo vemos muy bien, pero como haya muchos sitios negros, pues nos ponemos negros nosotros. Vale, y otra cosa es para la microbiología, que ya con sistemas fáciles de telefonía móvil se están, para los cultivos y la interpretación de los antibiogramas y la rapidez y todo eso está facilitando mucho el que podamos tener además acceso a las cosas, y además de una forma rápida, porque todos vemos que cuando nos hacen un cultivo y tenemos que esperar un antibiograma, nos llevamos esperando ahí un rato grande. Y luego hay otra cosa, el riesgo cardiovascular. Es muy interesante esto porque en un trabajo que se hizo con pacientes oncológicos, había 9.000 y pico de pacientes con linfoma. Resulta que el riesgo cardiovascular es importante evaluarlo antes de la quimioterapia. Hacemos una ecocardiografía, ¿vale? Y ya está, y un electrocardiograma, y es normalmente lo que utilizamos, salvo que alguien ya venga estropeado del corazón y lo mandemos al cardiólogo. Bueno, pues el riesgo cardiovascular y calcular la toxicidad de los medicamentos, en este trabajo, por ejemplo, había un 86% de los pacientes que realmente tenían un riesgo cardiovascular importante, que determinó la inteligencia artificial, y que a los hematólogos se nos había pasado, a los oncólogos se nos había pasado de largo. Había un 86% de gente que no los habíamos mandado a ningún sitio. Por tanto, la evaluación de determinadas cosas va a ser importante. Y este otro, le pongo este otro trabajo que es muy interesante, porque a todo el mundo le ponemos las mismas dosis de quimioterapia. Sin embargo, si tenemos un método en el que podemos meter muchos datos y que se evalúe por las respuestas que tienen, podemos incluso llegar a un momento, como pasa en este trabajo, en la que se toman decisiones clínicas y se hacen avatares del uso de la medicación, y podemos coger y disminuir las dosis de los fármacos de tal manera que sea la misma eficacia y con menos toxicidad, ¿vale? Y eso beneficia al paciente, que no sé por qué le han puesto el lazo amarillo cuando el trabajo no es catalán. ¿Y qué aplicaciones está teniendo la inteligencia artificial en los linfomas? Bueno, pues en los linfomas, el diagnóstico histológico que ya les había dicho, está, por ejemplo, este trabajo hecho con gente importante de patólogos muy entrenados en el diagnóstico, y que diagnosticando linfoma de células grandes, se compararon 7 hospitales con la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial resulta que tuvo una mayor exactitud en el diagnóstico que los otros. No dice si se cabrearon mucho, pero la inteligencia artificial le gana. Lo que decía antes, cuando aparece una mancha negra en el PET, ven ustedes ahí arriba, pues problema. Y además es un problema porque la mayoría de la gente que viene con un linfoma, pues lo que viene es con un mediastino, que cuando le hacemos un PET se le pone el mediastino negro, porque está indicando que tiene adenopatía. Y el siguiente paso es ir a pelearte con el cirujano o con el radiólogo para que le haga una biopsia de la masa, ¿vale? Pues bien,
en el PET, utilizando datos de ingeniería de inteligencia artificial, ya está empezando a ser posible el que evaluando volumen tumoral, etcétera, podamos saber si eso es o bien, como en el primer caso, un linfoma de Hodgkin clásico, o bien en el segundo caso, ¿eso qué es lo que era? Un linfoma de la zona gris, o bien un linfoma primario mediastínico. Entonces, analizando las imágenes, vamos a poder incluso, en algunos casos, obviar o por lo menos orientarnos y no necesitar una biopsia de sitios que muchas veces son complejos y difíciles de actuar sobre ellos. Otra cosa también son las combinaciones de fármacos. Lo mismo que hacemos un antibiograma para elegir un antibiótico en una infección, pues las combinaciones de fármacos por inteligencia artificial, evaluando datos de las historias, de miles de datos que han utilizado de historias, ellos pueden saber qué es lo que funcionó, qué es lo que no funcionó, y utilizando ese tipo de técnicas de inteligencia artificial, cuando le metamos determinados datos de cómo es un linfoma, nos va a decir, pues mira, la combinación esta es la que mejor probablemente te iría, ¿vale? De hecho, por ejemplo, aquí en las imágenes ven ustedes el PET allí arriba, en amarillo, y ven cómo se soluciona después la siguiente imagen, y abajo igual en un linfoma también con eso. Y se eligen medicamentos que realmente no son los que hubiéramos elegido de primera. Muchas veces no sabemos por qué la inteligencia artificial decide cosas, que eso es una de las cosas que habrá, que además se está convirtiendo en una necesidad, y por eso no se dejan aplicar en determinadas cosas, porque la máquina elige algo y no sabemos por qué lo está eligiendo. Entonces, ante esa oscuridad se decide no utilizarla. Y en los mielomas también lo mismo está ocurriendo. Estamos utilizando para el diagnóstico, se están utilizando técnicas de inteligencia artificial para el diagnóstico, ¿vale? Todo lo que es la genética, lo que es todo de eso, se están para la identificación de lesiones óseas, el estudio de los PET y de los TAG y de todo eso va a ser muy importante, porque nos encontramos una lesión ósea y ahora, ¿y eso es del mieloma o no es del mieloma? Y si nada más que tiene una, o tiene una lesión en la espalda, ¿eso es del mieloma? Porque si es del mieloma tenemos que poner tratamiento, pero a lo mejor no es del mieloma, a lo mejor es porque tiene una osteoporosis sin más. Entonces, eso es una cosa que nos está sirviendo y va a ser de mucho interés. Luego, para el pronóstico, igual, se van a poder manejar datos, no solo de mis pacientes, sino de mis pacientes, de los de Madrid, de los del otro, y todo eso hace que es una ventaja, pero bueno, también puede ser un inconveniente, porque a lo mejor hay un medicamento que te puede ir bien, pero como no esté financiado por culpa de que la inteligencia artificial haya dicho que eso tiene poca eficacia en tu caso, pues no te dejen ponértelo, ¿vale? Y no te dejen entonces tener esa posibilidad de la duda. Y luego la predicción de la respuesta al tratamiento, también el saber con qué tratamiento es más probable que te vaya mejor, para empezar entonces por ese tratamiento y no utilizar otro que pueda tener más posibilidades de fallar. ¿Y qué aplicaciones estas de inteligencia artificial sería en los usuarios clínicos? Pues bueno, ahí ven ustedes de que podrían servir para prevención, y lo utilizarían por médicos de familia, preventivistas, etcétera. Podrían ser también para actividades de screening, en la que los radiólogos podrían utilizarlo, por ejemplo, para detección de nódulos. Podrían utilizar también para el diagnóstico los patólogos, tener un diagnóstico y una clasificación de forma automática. Para los estadiajes, los oncólogos, los oncohematólogos, podríamos utilizarlo para estratificar el riesgo, clasificar los estadios, etcétera. Y luego también para también los radioterapeutas también para valorar lo que son la toxicidad y cómo tenían que manejarlo, y luego también para valorar la respuesta. Eso sí va a ser importante, porque se van a aplicar técnicas entonces de imagen que se compararán las del antes y el después,
y valorará la respuesta, que muchas veces en las consultas las tenemos que hacer de una forma bastante subjetiva. Y luego en el seguimiento también para predecir el riesgo, ¿vale? Como comentarios finales, yo puedo decir que la inteligencia artificial está demostrando ser prometedora, va a probablemente aumentar el diagnóstico, a mejorar el diagnóstico y va a facilitar el cálculo del pronóstico. También probablemente vaya a reducir los plazos para el descubrimiento de fármacos, también para la dosificación de fármacos y para las aplicaciones de diagnóstico, pronóstico y tratamiento hace falta de todas formas que todas estas técnicas se validen, porque no vale hacer cualquier cosa sin que esté validado y aunque se piensa que no van a sustituir a los médicos, sino que lo que van a servir es para ayudar a los médicos, muchos médicos van a tener que dedicarse a otra cosa probablemente. Aquí podemos ver las fortalezas que tiene la inteligencia artificial, muchas cosas, la selección de pacientes, etcétera, pero también tiene debilidades, porque necesita unas bases de datos muy extensas. Si las bases de datos esas no se hacen bien, pueden tener riesgos de sesgos que se introduzcan muchas veces sin querer y otras veces queriendo. No hay que olvidar que todo esto manejará mucho dinero, y entonces los sesgos se pueden introducir queriendo. Y yo creo que habría entonces que tener y que las asociaciones de pacientes y todo eso pues tengan consideraciones, que tengan que marcar, que se vigilen las consideraciones legales y éticas de la inteligencia artificial en la oncología, porque no hay duda de que va a haber problemas de protección de privacidad de pacientes, que los datos pueden ser vulnerables, y los datos de salud de las personas son más importantes incluso que los datos económicos de Hacienda, pero se pueden vulnerar. Ahora hay que recordar, no hace mucho, ¿no?, que hubo un ataque cibernético a no sé qué hospital de Catalán y el de eso, pues todo eso es un problema. Y que además, ¿quién va a ser propietario de los datos? El que tiene el sistema de inteligencia artificial, tú pierdes el derecho a tus datos. De hecho, ya para terminar, les voy a poner una cosa que me ocurrió hace 6 meses justo. Voy a dar una charla a Córdoba y me presenta el moderador, mi amigo Agustín Hernández. Dice, pues nada, y ahora va a hablar el doctor Capote, que no sé qué, que no sé cuánto. Espérate, el Capote se va. Y me presenta, tal, porque no sé qué, que ustedes conocen. Y yo cojo y digo, oye, yo vestido así, es en mi hospital, donde me he visto así. Y mi hospital, yo no conozco ninguna sala de esa forma. Digo, yo no estaba ahí. Yo no estaba ahí. No, perdona, tú no dijiste eso, tú dijiste, sería cuando yo estuve no sé dónde. Sí, pero no iba vestido así, ¿no?, con el escudo del SAT. Pero tú dijiste. Pero claro, ya después me di cuenta, digo, no, pero voy vestido así. Y es una imagen que sacaron había salido en el periódico no sé cuánto, y la habían sacado de ahí. Y le dije, Agustín, y dice, bueno, es que la ha hecho mi hermana por inteligencia artificial. Tiene una hermana que es una experta en inteligencia artificial, y le dije, a ver, porque aquello era buchongo, eso es muy cutre, eso es del Hospital Puerta del Mar, eso es del Hospital Puerta del Mar. Muy cutre, y me puso el de esto, claro. Probablemente la inteligencia artificial, una de las cosas que vaya a servir para la hematología de Cádiz es que vamos a prosperar. Bueno, muchas gracias y me callo ya.